de Oviedo. Y aparte soy paciente con diabetes. Tengo diabetes tipo 1 desde hace ya 16 años. Y justamente ayer, hace 6 años, inicié un proyecto que se llama Don Sacarino y que es básicamente temática diabetes y temática nutrición. Y, y dentro de ese máster de AMIR, de enfermería escolar, yo imparto lo que sería todo lo que es el bloque de diabetes, ¿vale? Y hoy quiero compartir con vosotros lo que sería una pequeña parte, muy pequeña parte de ese bloque. Y vamos a hablar un poco, ya vamos a ir comenzando, ¿vale? Antes de nada, y esto os lo recordaré, una vez termine la presentación, vosotros ahí donde tenéis el chat, si queréis me podéis dejar alguna pregunta, podéis dejarme preguntas relacionadas con lo que vamos a ver con esta charla o podéis dejarme preguntas relacionadas con temas de diabetes, niños, experiencias, lo que queráis, ¿vale? Entonces, lo dicho, vamos a comenzar hablando un poco de la diabetes tipo 1, que es, ya sabéis que es el tipo predominante de diabetes en la infancia y adolescencia, y la importancia que tiene la enfermería en todo esto, hasta el punto de que la enfermería escolar, su necesidad a día de hoy está definida por tres patologías y una de ellas es la diabetes. Fijaros, fundamentalmente en los niños, como os comentaba, hay dos tipos de diabetes. Por un lado, mayoritariamente está la diabetes tipo 1, que ya sabéis que es un tipo de diabetes autoinmune, insulino dependiente. Y después también hay otro grupo mucho más pequeño y que va a ser mucho más raro que os lo encontréis, pero puede que se dé el caso, que es la diabetes tipo MODI, que es un tipo de diabetes que tiene características de tipo 2, pero que aparece en población infantil adolescente. No obstante, muchas de las cosas que vamos a ver aquí, si no la mayoría, eh, se pueden aplicar evidentemente tanto a la tipo 1 como a la tipo MODI. Y fijaros, aquí tengo, bueno, pues la aliada que hay con la diabetes en las escuelas, ¿no? Porque fijaros, por aquí tenemos al niño con diabetes tipo 1, un montón de elementos relacionados con su patología y al profesorado, por otro lado, en la otra esquina. Y de fondo a todo lo que es la familia. Esto es una combinación explosiva. Como muestro aquí en la imagen, es una combinación complicada, explosiva, muy difícil. Y lo es por varios motivos. El primero es porque, sin lugar a dudas, la diabetes en la etapa infantil es muy, muy jodida. Es probablemente la peor etapa para pasar una diabetes, una tipo 1. Y lo vamos a ver después. También porque, y esto lo repito hasta la saciedad, porque la diabetes en general no es solo dieta, insulina y ejercicio. Hay mogollón de factores asociados, están descritos más de 40 factores. Estos son infografías que yo he creado hablando de todos y cada uno de ellos. Y encima, en la pediatría o en la edad pediátrica tenemos una serie de factores extra añadidos. Y estos son algunos de ellos, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, la tendencia en las necesidades de insulina de los niños es muy, muy diferente a la de los adultos, porque lo que ocurre con ellos es que tienden hacia la tarde y hacia la madrugada a tener un aumento de las necesidades de insulina. Es lo que se denomina como fenómeno del atardecer. Y después, ya hacia el despertar, a partir de las 3 4 de la mañana, ocurre el fenómeno del antialba. Y las necesidades de repente caen en picado y hay mayor tendencia a las hipoglucemias. Esto es una tendencia en las necesidades completamente contraria a los adultos. Otro gran problema que tenemos, sobre todo si como enfermedades escolares vais a trabajar con niños muy pequeñitos, es que, a ver, que no haya ningún problema. Vale. Es que en muchas ocasiones las necesidades de insulina son tan bajitas que sin una bomba de insulina o sin diluir la insulina es imposible administrarla. Imaginaos un niño de 3 años que igual una unidad de insulina le hace el mismo efecto que 6 o 7 unidades en un adulto, ¿no? Esto es una dificultad extra. Y después hay otra serie de pequeñas putadas. Está el tema de velenofobia, es decir, el miedo a las agujas,
las hipoglucemias inadvertidas. Los niños pequeños, pues en muchas ocasiones no saben identificar lo que les ocurre, esas hipoglucemias, y entonces nos encontramos que de repente un niño está en 40 y está tan pichi. O también los problemas en el comedor. Hay niños que comen muy bien, pero hay otros niños que están peleando con ellos y siempre hay problemas con el tema de los tiempos de insulina y demás. Y encima, si ya nos vamos a la adolescencia, que ya esa tendencia que hay en la etapa infantil desaparece y aparece ya la tendencia habitual de los adultos, se le suma otra serie de problemas, como pueden ser todo el tema de las amistades, que empiezan a tener un peso fundamental, el consumo de tabaco y alcohol, que hay que hablar sobre ello, influencias externas que puedan tener, y lo que se denomina como el burnout, ¿no? Que es una etapa de alto riesgo para que pueda aparecer, una etapa, digamos, como de negación o de ruptura total con la enfermedad, que hacen que omitan bolos de insulina, coman a escondidas y se generan una serie de problemas para los que tenemos que actuar. ¿Cómo solucionamos toda esta papeleta? Porque ahora mismo solo hemos hablado del niño, todavía no nos hemos puesto a hablar ni del profesor, ni del entorno, ni de nada. Pues evidentemente la única manera de estabilizar esta solución es poniendo a la enfermera escolar por medio, como la tenemos aquí. Y por tanto, yo os quiero hoy hablar de 5 básicos. Ya os digo, esto es una parte muy pequeñita de lo que expongo en uno de los bloques que me toca a mí impartir de diabetes. Estos son 5 básicos que considero que toda enfermera escolar debe de tener y debe de seguir y debe de conocer frente a la diabetes. Y el primero de ellos es que tiene que tener en cuenta que va a ser un elemento fundamental para mejorar la calidad de vida. Y esto ya no va tanto por el niño, que también, sino sobre todo por la familia. Tened en cuenta que aquellas familias que no tienen la figura de una enfermera escolar en sus escuelas o institutos, que por desgracia son la mayoría, lo que ocurre es que en muchas ocasiones se les rompe completamente la dinámica familiar. Tienen que pedir excedencias, medias jornadas, llamadas a horas inoportunas, tener que ir a la escuela, hay una hipoglucemia, ha pasado algo. Por tanto, la calidad de vida y los niveles de estrés que viven las familias durante esta etapa son muy altos. La enfermera escolar puede hacer muchísimo para suavizar esta situación. El segundo punto es que toda enfermedad escolar debe de saber actuar ante las 2 grandes complicaciones agudas. La primera de ellas es la hipoglucemia y vamos a repasar un poquito cómo actuar, cómo se tiene que actuar de verdad frente a una hipoglucemia. Vamos a utilizar estas infografías que yo también pues, he creado un poco para seguir una secuencia ordenada frente a la misma. En primer lugar, tenéis que tener en cuenta que actualmente la práctica totalidad de los niños llevan algún tipo de monitorización, sea tipo flash o continua, ya lo veremos después. ¿Qué ocurre? De repente, pues esa monitorización empieza a pitar, o notamos que el niño puede tener síntomas de hipoglucemia, o nos los dice él, o hacemos una glucemia capilar y tenemos una hipoglucemia. Perfecto, activamos protocolo de hipoglucemia. ¿Tenemos una hipoglucemia en monitorización? ¿Cuándo tenemos que realizar un capilar? Pues en estas 3 situaciones. Cuando hay una glucemia inferior a 54 miligramos de decilitro, porque esto lo que nos viene o lo que viene a ocurrir es que en muchas ocasiones la monitorización nos da valores un poco alterados cuando la glucemia baja de 54 y entonces es interesante corroborarlos con capilar para ver la gravedad. Lo mismo el tema de las flechas de tendencia, de bajadas muy rápidas de glucosa, lo mismo que las subidas. Interesante hacer una glucemia capilar o en una situación X donde no nos fiemos, por ejemplo, cuando pues pensemos que ese niño pues no tiene clínica y no creemos que tenga una hipoglucemia, pues también podemos hacer un capilar para corroborar. Tenemos la hipoglucemia. ¿Cómo actuamos ante la misma? Pues claro, en el entorno escolar en muchas ocasiones vamos a tener que un poco amoldarnos a las costumbres que tenga ese niño y esa familia en casa. Pero yo os digo lo que es lo ideal, ¿vale? En primer lugar, y esto es, vamos, totalmente cierto y correcto y es algo que deberíamos de explicar a toda familia, es que una hipoglucemia nunca se va a poder cubrir con un trozo de tarta, con un bollicao, con un helado.
¿Por qué? Porque sí, claro, tienen grandes cantidades de azúcares, pero tened en cuenta que este tipo de productos también tienen muchos carbos complejos y sobre todo tienen muchísimas grasas. Entonces la absorción va a ser mucho más lenta y va a dar lugar a errores, a miedos, a dar de más, ¿no? Porque esa glucemia va a subir mucho más despacio. Y aparte también estamos generando en el niño una tendencia muy negativa a futuro, que es pensar que una hipoglucemia se traduce en comer algo rico. Y eso es algo que nunca tenemos que buscar. Una hipoglucemia se tiene que cubrir como una situación vital que es, y ya habrá otros momentos para comer rico. Si nos encontramos ante una hipoglucemia que, bueno, digamos, detectamos a tiempo una hipoglucemia, ¿vale? Está por encima de 65 miligramos de cilitro, podemos perfectamente dar fruta natural para cubrir esa hipoglucemia. Si la hipoglucemia es más grave, pues ya tendremos que pasar a fuentes más rápidas de subida glucémica. Tenemos, por ejemplo, los zumos, tenemos pues la clásica Coca-Cola, la leche desnatada, el azúcar de mesa y lo más rápido que hay en el mercado, que son los productos con base de dextrosa. No obstante, ya os digo que después cada niño y cada familia es un poco un mundo. ¿Cuánto carbohidrato debemos de dar? Pues bueno, si nos encontramos, por ejemplo, con un adolescente, pues fácilmente podemos aplicar la regla de los 15, pero cuando nos encontramos ante niños muy, muy pequeñitos, aparte de que es importante que preguntemos y entrevistemos, ya lo veremos después a la familia, es interesante que conozcamos estas fórmulas, que nos permiten pues saber, según la glucemia que tiene el niño, cantidad de hidrato de carbono por kilo de peso. Y una vez sabemos esto, aplicamos la regla de los 15, en este caso, por ejemplo, que comentaba modificada, ¿no? Pero vamos a partir de la general, 15 gramos de hidrato de carbono y esperamos 15 minutos. Hacemos glucemia capilar, muy importante, no seguimos la monitorización porque la monitorización nos está dando resultados de hace 15 minutos. Y si continúa en hipo, repetimos. Y si se resuelve la hipo, ya sabéis, hay que forrar con un poquito de hidrato de carbono lento para que no vuelva a aparecer esa hipoglucemia. Y la otra gran situación aguda donde una enfermera escolar tiene que estar y tiene que saber cómo actuar es la cetoacidosis. En la cetoacidosis, pues lo mismo, ¿vale? Vamos a seguir estas dos o estas infografías que yo tengo. La cetoacidosis generalmente está relacionada, pues por ejemplo, pues con una situación de enfermedad. Hay fiebre, hay una gastroenteritis, el niño está tomando cierto tipo de medicación que pueda ser hiperglucemiante, hay una omisión en un bolo, hay una obstrucción de un catéter de una bomba de insulina. Estos suelen ser las situaciones típicas que lo generan. Hay una serie de actuaciones que son generales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si hay un problema con la bomba de insulina, aparte de cambiar obviamente el catéter y todo el equipo, tenemos que administrar al menos el bolo inicial corrector con boli de insulina. Ese niño tiene que estar acompañado, evidentemente tiene que estar tranquilo, evitando cualquier tipo de deporte y seguir lo que yo llamo dos detectives fundamentales, que por un lado es la glucemia capilar. Cuando estamos en una situación de cetosis, cetoacidosis, vamos a tener prácticamente asegurado una glucemia por encima de 250 miligramos de cilitro. Y después una prueba de cetonemia o cetonuria. Cetonemia en sangre, que ya sabéis que es una prueba más exacta, y cetonuria en orina. Aquí veis los resultados, ¿vale? Lo ideal sería la cetonemia. Y fijaros, entre 1,5 y 3 ya estamos ante una situación de cetosis donde tenemos que actuar. Y por encima de 3 ya es conveniente ir llamando con urgencia al hospital porque probablemente esto sería una situación que a nosotros nos desborde y requiera de un tratamiento específico, ya una situación de cetoacidosis. Importante, el tratamiento muy sencillo, beber mucha, mucha, mucha agua, hacer controles de glucemia de cuerpos cetónicos aproximadamente horarios, administrar insulina según recomendaciones, muy importante que las tengamos del equipo endocrino y ir mirando cómo evoluciona. Obviamente llamar a la familia tendrá que venir a buscar el niño y ya generalmente cuando vienen pues ya se sigue lo que sería la dieta específica para la cetoacidosis, pero que nosotros por lo general
no se suele llegar a este punto. Es importante ante cualquier situación donde pues, estemos superados, haya vómitos de por medio o lo dicho, una cetonemia elevada, correr al hospital, llamar al hospital. Punto número 3, contaje de raciones, fundamental a día de hoy para todos los temas de nutrición y consumo de carbohidratos en pacientes con diabetes tipo 1. Evidentísimamente no me puedo poner a hacer o hablar del contaje de raciones porque entonces echaríamos una hora extra. Pero sí que os emplazo a mi canal de YouTube, donde tengo un curso específico de 3 vídeos donde hablo de cómo contar carbohidratos. Y os digo que es fundamental, fundamental para el día a día del niño, tanto en casa como en la escuela, porque ahora todos los niños y todas las familias aprenden de contaje de raciones y por tanto la enfermera escolar debe de saberlo también. Un poco ocurre lo mismo con el tema de las nuevas tecnologías. No me puedo detener porque esto está evidentemente explicado en el máster, pero aquí yo no me puedo detener porque entonces estamos hasta mañana. Pero ya sabéis que hay dos grandes elementos dentro de las nuevas tecnologías, que uno es la bomba de insulina, que es esa microinfusora que nos permite administrar de una manera bastante fisiológica muy parecida, digamos, o que emula al páncreas, esa insulina. Y aquí podéis un poco ver las principales marcas que tenemos de bomba de insulina. Deciros que una vez que sabemos cómo funciona una bomba de insulina y hemos aprendido a manejar un modelo o una marca, el resto prácticamente salen solas, ¿vale? Contaros que las más utilizadas a día de hoy son con diferencia todo lo que es marca Metroni de bomba, 640, 680 y actualmente 760. La bomba Tandem, que va en combinación generalmente con Descom, y la de Accu-Chek. La bomba parche de Roche y la Ipsopump son bastante más anecdóticas. Y la otra gran ventaja que tiene todo el mundo de la tecnología es el tema de las monitorizaciones. Monitorizaciones continuas de glucosa, monitorizaciones flash. Aquí la que estáis viendo en la foto, el mítico redondel blanco que tiene tantísima gente y que seguro que veis por la calle en muchas ocasiones, es una monitorización flash, es el freestyle. Flash implica o significa que tú te tienes que pasar el sensor para recabar los datos de ese tiempo donde tú no has, bueno, tú estás, digamos, a ciegas hasta que tú te pasas el sensor y ves cómo estás y cómo ha ido la evolución, pues igual en esa hora que no te has mirado. Las monitorizaciones continuas, que son el resto, ya automatizan el proceso y entonces cada 5 minutos nos mandan un resultado glucémico que va describiendo una tendencia glucémica y nos lo puede enviar a la bomba de insulina, a un reloj inteligente, al móvil y demás. Y lo dicho, marcas de monitorización, al igual que con bomba, hay muchas. La que más vais a ver en niños es monitorización flash, el Freestyle, actualmente Freestyle 2, y deciros que aunque pongo aquí próximamente el Freestyle 3 ya está en el mercado, pero aún no está subvencionado. Y después, como monitorizaciones continuas de glucosa, principalmente Descom y el Guardian de Metroni, que va exclusivamente con las bombas de Metroni. Eversense y Glucomen Day son mucho más anecdóticos y más en niños. Seguimos un poco seguimos con el quinto y último punto. Este es el más largo de todos y este es un poco el más personal porque ha sido en el que yo me he sentado y he pensado un poco cómo me hubiera gustado que me hubieran tratado igual la diabetes en la escuela. En base también a los conocimientos que tengo hoy frente a la diabetes y a lo mucho que he hablado con familias sobre este tema, ¿no? Y vais a escuchar mucho esta palabra, la palabra de normalizar, porque yo creo que es fundamental y está al mismo nivel de importancia que el resto de puntos que hemos visto. Normalizar la relación entre la diabetes y la escuela. Yo creo es fundamental tanto para el niño como para la familia y nos va a evitar muchos quebraderos de cabeza. Vamos a ir viéndolo, ¿vale? Son un total de 10 puntos. Y bueno, recordaros, ¿vale? Si tenéis cualquier tipo de duda relacionado con la presentación, relacionado con vuestro día a día en el trabajo, con la diabetes, con lo que sea,
me la dejáis por ahí por el chat y después cuando termine esta presentación las comentamos. Entrevista con la familia, yo creo que es lo fundamental y lo primero, ¿no? Cuando nos llega un niño con diabetes a esa escuela o instituto donde nosotros estamos, hacerle una entrevista fundamental, es fundamental a la familia. Yo en ese máster creé unas infografías para que se pudieran utilizar un poco para recabar lo que yo considero que es la información más importante que una enfermera escolar tiene que saber sobre su chico con diabetes. Desde qué marca de bomba de insulina utiliza hasta qué tipo de hidrato de carbono utiliza para cubrir una hipoglucemia en casa, porque hay niños que son muy, muy exquisitos y que solo quieren cubrir una hipoglucemia con lo que cubren en casa y si no se lo das no quieren saber nada. Pues me quedo con la hipoglucemia, me da igual. Entonces pues estas infografías están muy bien pues para recabar la información y para situaciones, por ejemplo, que os vais de vacaciones, que estáis de baja y tiene que venir una persona a cubriros, pues tener ya todos estos datos recogidos pues le va a ser de mucha utilidad y les va a ahorrar mucho trabajo. Evidentemente, tiene que haber también una charla con todo el equipo endocrino. No solo una charla, sino que tiene que haber una relación directa y cercana para conocer los aspectos más médicos, más clínicos del chico. En muchas ocasiones ese niño con diabetes pues igual tiene otro tipo de patologías como un hipotiroidismo, una celiaquía o cosas que también puedan interferir, no solo es diabetes. Y evidentemente tener una relación cercana para que cuando ocurra cualquier tipo de problema pues podamos tener un soporte, que se nos termine cierto material, que haya una situación de cetoacidosis, llámalo X, ¿no? Tenerlos cerca, a una llamada de distancia. Y evidentemente también tenemos que tener una charla con ese alumno, conocerlo un poco, conocer un poco cómo es su relación actual con la diabetes, qué tipo de conocimiento tiene. Evidentemente va a ser muy dependiente de la edad. Si igual se pueda encontrar en una situación de burnout, en una situación donde no le guste hablar de la diabetes y esto le pueda conllevar una serie de problemas desde el punto de vista de su entorno, de su clase particularidades que tenga él en relación a la diabetes, lo que os comentaba de cubrir hipoglucemias y demás. Muy importante que nos sentemos con ese alumno, hablemos y recabemos información. Y una vez tenemos esto, que es lo básico, el siguiente punto es coger al profesorado, a los docentes y prepararlos. Y lo ideal sería ya meterles alguna que otra clase, aunque no tuviéramos en ese momento un niño con diabetes, pero tenerlos ya medianamente formados para el por si acaso, porque en cualquier momento puede aparecer un caso, ¿no? Y vamos a necesitar, cuanto antes adelantemos las cosas, pues mejor. Evidentemente al profesorado no le podemos dar la misma formación que vamos a tener nosotros, que van a tener los padres o que incluso va a tener el propio, por ejemplo, adolescente que ya tiene cierta edad. Tenemos que dar cosas muy, muy básicas y sobre todo tenemos que buscar que ese profesorado vea la diabetes de una manera normal y sana. Y entiéndase normal y sana, por ejemplo, esto os lo comentaré después. Imaginaos una situación de hipoglucemia donde el profesor monte el caos absoluto, ay Dios mío, que se muere, ay Dios mío, pobrecito. Ese tipo de situaciones tenemos que intentar evitarlas y la única manera de evitarlas y de conseguir una normalización en las aulas frente a la enfermedad es formando a los profesores. El tema de los profesores, fijaros, evidentemente, esto está demostrado con estudios. Evidentísimamente no está capacitado para atender a este tipo de niños porque ni tiene preparación ni tiene experiencia y además en ellos hay mucho miedo y preocupaciones por las posibles responsabilidades civiles o incluso penales que puedan derivarse de ciertas acciones. Y esto también hace que en muchas ocasiones quieran evitar muchas de las actuaciones relacionadas con la diabetes y esto hasta cierto punto es totalmente normal por esto mismo, porque no están para una enfermedad, están para educar y para otras cosas. ¿Qué cosas básicas deberíamos de tratar con el profesorado? Pues aquí otra infografía que hice en su momento, pues fijaros, ¿no? Que es la diabetes tipo 1,
cómo identifico una hipoglucemia, muy importante, o cómo identifico una hiperglucemia y cuándo debería de considerar que tendría que llamar a la enfermera, qué material debería de tener en clase, cuándo y cómo utilizo el glucagón de emergencia o cómo actuar de manera muy sencilla ante situaciones pues, como el ejercicio físico, actividades extraescolares, exámenes y demás. Punto número 5, que también está mucho más desarrollado en el máster. Aquí lo hablo de pasada. Cómo preparar tu consulta desde el material más básico, recambios de bomba de insulina, recambios de material de monitorización, la propia insulina, glucagón de emergencia, que ya sabéis que actualmente hay versión intramuscular y versión intranasal, pues hasta folletos informativos, incluso pues tener algún tipo de chuchería saludable, pues yo qué sé, pues en un momento dado que nos encontramos con ese chico, chica y, bueno, ha sacado una buena nota o ha tenido un mal día o lo que fuera, que le podamos dar un pequeño premio. Tened por seguro, los niños con diabetes valoran mucho los dulces porque evidentemente los tienen, aunque queramos normalizar que cualquier persona con diabetes puede comer lo que le dé la gana, evidentemente están muy restringidos en su vida, por lo cual cualquier detalle de este tipo lo valoran mogollón. Otro punto importante, este probablemente sea el más complicado de llevar a la práctica, pero bueno, siempre hay que intentarlo, es el tema del comedor escolar. Si podemos influir en el comedor escolar, ya estamos consiguiendo, vamos, lo top. Tanto en lo que viene siendo comedor convencional de, bueno, de comida, como a aquellos colegios o institutos que igual tienen incluido también el desayuno a cierta hora antes de que empiecen las clases. Evidentemente, ese menú escolar tiene que ser saludable. Esto es el primer target donde debemos de incidir y actuar. Y tiene que ser un menú para todos. Evidentemente, ese chico con diabetes no tiene que tener un menú diferente. Tiene que ser un menú saludable para todos. Porque al final todos deberíamos de comer como si tuviéramos diabetes. Esto lo que nos va a hacer es normalizar la situación. Si ese niño tiene un menú diferente al resto, ya va a ser diferente y no vamos a normalizar la situación de la enfermedad en esa escuela. Con sus raciones, esto es interesante, complicado también. Sería interesante ya tener de cada día del menú las raciones de hidrato de carbono. Si no las tenemos, procurar ir antes de la hora de la comida a calcular las raciones del menú. Porque si no, pues vamos a estar en las mismas. Se rompe la normalidad. Si nosotros tenemos que ponernos con el niño a andar pesando alimentos y estar haciendo el pijo, eso pues va a romper la normalidad en la escuela y va a, bueno, va a hacer que el niño llame la atención frente a ciertas personas para las cuales no debería llamar la atención. Esto lo veremos después. Y evidentemente ya, si todo esto lo conseguimos, eres un genio. Y ya, si encima consigues hacer cambios específicos en el propio menú, pues ya te coronas. Punto número 7, charlas con los alumnos, evidentemente. Este es otro target fundamental frente al que tenemos que actuar y este sí que es directamente proporcional al alumno. Evidentemente hay que dar una charla específica, adaptada, sencilla, al igual que al profesorado, sobre diabetes, incidiendo en dos puntos fundamentales. El primero de ellos, en cómo detectar y actuar frente a las hipoglucemias, que esa clase sepa qué tiene que hacer si ocurre una situación de este tipo. Y después también, muy importante, normalizar otra vez la enfermedad frente a temas como ese chaval puede comer de todo. Si un día le apetece ir al McDonald's con los amigos, puede ir, no pasa absolutamente nada. Puede hacer ejercicio como el resto, puede ir a cualquier tipo de actividad como el resto y va a llevar una vida normal, absoluta, como el resto. Otro tema muy importante a tocar, el tema del alcohol. El alcohol tiene una serie de particularidades en la diabetes.
a partir de cierta edad, tocar alcohol y aprovechar para tocar el tabaco también, pues oye, matamos dos pájaros de un tiro. Y después, evidentemente, también matamos dos pájaros de un tiro si a colación de la diabetes damos o creamos una pequeña charla de nutrición, que en este caso no tiene por qué ir adaptada en específico a la diabetes. Estamos ya entrando en la recta final. Os recuerdo, si queréis dejarme alguna pregunta del tipo que sea, me la dejáis ahí en el chat, ¿vale? Y el punto número 8 es lo que os vengo diciendo desde hace un rato, normalizar, buscar que el entorno sea lo más cómodo para ese alumno. Y aquí pues me he sentado y he pensado algunas premisas, ¿no? Que creo que son fundamentales. Lo que comentaba del profesorado, que haya en el aula todo lo necesario. No tiene por qué estar a simple vista, pero sí que a tiro de abrir un cajón. Lo que no puede pasar es que haya una hipoglucemia y se arme la de Dios, tenga que salir el profesor del aula, bla, bla, bla. Eso al final lo que hace es romper la normalidad en el centro. Flexibilidad del desarrollo de la diabetes en el aula. Evidentemente, el niño tiene que tener hasta cierto punto una normalidad en cuanto a que pueda salir o entrar del aula ante determinadas situaciones, evidentemente. Lo que os comentaba de la hipoglucemia, si hay una hipoglucemia, actuar rápido pero no sobredimensionar la situación. Al niño no le está dando un infarto, es una situación muy común en la diabetes, por tanto no hay que armar el pifostio padre. ¿Tienes una hipoglucemia? Sigo los pasos tranquilamente, paro la clase un minuto y solucionado. Esto se me ocurrió, por ejemplo, si ese niño tiene que ir a la enfermería por cualquier motivo, pues puede ir acompañado de un compañero en vez del profesor para que no rompa la dinámica de la clase y, lo dicho, normalicemos. Evidentemente, esto lo he visto muchas veces y es un auténtico pecado hacerlo y lo he visto en muchas escuelas. Nunca excluir al niño de las actividades extraescolares, por Dios, por Dios. No hay cosa peor. Permitir al alumno que coma cuando lo necesite, evidentemente hasta cierto punto, ¿vale? Pero cuando necesite comer, que coma. Flexibilizar los exámenes en el sentido de que si ese niño durante un examen tiene una hipoglucemia, pues obviamente tiene que parar. Cuando se resuelva la hipoglucemia, el tiempo perdido se le tiene que dar para y recuperar. Nunca castigar con temas de comida postre. También importante, ¿no? Es un poco de perogrullo. El tema del ejercicio físico, muy importante, esto también que lo tengan claro los profesores. ¿Qué dos únicas situaciones eximen de ejercicio físico a ese niño? La hipoglucemia, evidentemente, hasta que esté resuelta. Y esta ya sí que es contraindicación que probablemente esa clase, no, probablemente no seguro esa clase se la pierda. Glucemia superior a 250 acompañado de cifra de cuerpos cetónicos superior a los 0,5. Recordad en la cetosis, cetoacidosis que el niño esté tranquilo y sin hacer deporte. Lo que os decía, de transmitir sentimientos adecuados por parte del profesorado, ni que sea un profesorado que pase de todo, ni que sea un profesorado que vea a ese niño como ay pobrecito, ay qué cruz, ay qué infierno para este niño. No, es una enfermedad como otra cualquiera y se tiene que llevar y punto, normalizar la situación. Y por último, lo que os decía, intentar en la medida de lo posible adaptar el menú escolar. Dos últimos puntos ya para terminar. El noveno, el bullying. Todo lo que os he mencionado anteriormente, todos los puntos, prácticamente todos los puntos, tienen un target muy importante frente al bullying. No queremos que ese niño destaque en lo que no tiene que destacar y que ciertos perfiles de chicos se fijen en él con las consecuencias que puede acarrear para su día a día en la escuela. Y obviamente tenemos que tener ojo fino para detectar a tiempo estas situaciones y poner el remedio. Y después la diabulimia también es una situación específica de la diabetes, es un trastorno de conducta alimentaria donde se busca una pérdida de peso, como puede ocurrir en una anorexia, pero en este caso, aparte de muchas ocasiones con medidas propias de la anorexia, con la omisión de bolos de insulina, un poco pues para buscar esa glucosuria
Bueno, y esa situación, ¿no? Como de debut de diabetes, donde los niños y adolescentes pierden tantísimo peso. Es una situación muy grave. La gente con diabetes tiene un riesgo incrementado de trastornos de la conducta alimentaria y además está asociado a una mortalidad extra frente a anorexia o bulimia, que son los clásicos. Por tanto, lo mismo, mucho ojo con este tema de la diabulimia. Y bueno, pues hasta aquí la presentación, lo que os quería contar hoy, ¿vale? Ya voy a cerrar aquí y lo dicho, preguntas, ¿vale? Voy a ir un poco contestándolas. Si me queréis dejar alguna, pues adelante, ¿vale? Entonces, vamos con la primera. Espero que os haya quedado todo claro. Aquí me comenta Silvia Alonso González. Tenemos un niño de 3 años con hiperglucemias de más de 300 casi toda la mañana. ¿Cómo puedo proceder? Sospecho de mala adherencia alimentaria. Seguramente aquí haya un trasfondo o un problema, claro. Es un niño también de 3 años, es una edad muy complicada en el manejo. Evidentemente hay que hablar con la familia, saber un poco si esta tendencia se mantiene en casa. Seguramente saber un poco cómo es el desayuno que lleva ese chico, porque probablemente ya el problema se lo traiga de casa y coger las riendas de esta situación. Pero lo primero de todo es hablar con la familia. Claro, es muy complicado dar una solución a este tema porque ya os digo, cada diabetes es un mundo y está influenciado por muchos aspectos. Aquí tenemos que ver cuál es el problema. Si viene igual de la familia y se traslada a la escuela o está ocurriendo algo con ese alumno durante el tiempo que está con nosotros en la escuela. Yo veo difícil que un niño de 3 años, pero bueno, puede ocurrir, pues se dedique a comer a escondidas y ese tipo de cosas. Lo veo difícil en un niño tan pequeño. Irene RM me pregunta respecto al boli de insulina pediátrico. Mi alumno, a ver, es que se me va porque debéis de estar haciendo otras preguntas. Mi alumno con diabetes gira aleatoriamente el boli para después corregir y ponerse 0,1 o una unidad que le corresponde si tiene hipoglucemia. Por ejemplo, lo gira hasta 2 y luego vuelve a 1. Le corrijo todo el rato y me contesta que en teoría le han dicho que el boli pediátrico no funciona así. No funciona como el boli de adultos, todos los bolis funcionan igual. Yo no sé por qué tiene esa tendencia tan extraña. Curioso. Es más, voy hasta apuntarlo para hablarlo por el Instagram un día de estos, porque es la primera vez que escucho esto, francamente. Es súper extraño. No entiendo por qué lo hace. No obstante, si me quieres después por Instagram, me puedes escribir y me dices qué tipo de boli utiliza, ¿vale? Pero vamos, va a ser un boli de insulina convencional o igual un boli de estos adaptables de medias unidades que funciona igual que los bolis de insulina normales. Vamos a seguir, ¿vale? Tengo más preguntas por aquí. Vale. También pregunta Irene, que tuvo una hipoglucemia, su alumno, de 72 miligramos de decilitro asintomática, que superó tras darle 15 gramos de hidrato de carbono. Magdalena, ¿veis lo que os digo? Mal, pues no, una magdalena no es lo que tenemos que dar para cubrir una hipoglucemia en la teoría. Después, por desgracia, en la práctica muchas veces estamos un poco cogidos de pies y manos. Mientras iba al recreo con sus compañeros, tuve bronca con su madre porque me dijo que le tenía que haber dado zumo si la glucemia era inferior a 75 según el informe del endocrino. Además de tenerla conmigo 10 minutos, era el patio de recreo.
Ya te digo, bueno, yo creo que te ha quedado claro y puedes repasar el tema de las hipoglucemias en mis infografías. Dar una magdalena va a implicar que ese niño, claro, no estaba con una hipoglucemia grave, estaba con una hipoglucemia de 72. Pues al final, pues bueno, no es lo mismo dar una magdalena a un niño con 50 miligramos de cilitro que con 72, pero hay que cubrir con lo que hay que cubrir. En este caso, pues con un zumo o con fruta, como yo comentaba, pero en muchas ocasiones, pues lo dicho, queremos hacer las cosas de igual de buena fe y nos damos de bruces bueno, con informes y con historias. Entonces es un poco adaptarnos a la situación, pero yo personalmente con esa glucemia le hubiera dado algo de fruta, hubiera calculado fruta para darle porque es realmente la opción más saludable. Pero ya te digo que lo que viene siendo la magdalena no es una buena opción por lo que os comentaba antes. Sí, ahora la enseño antes de terminar, la infografía de la entrevista. A ver si hay alguna pregunta más. Dejadme, ¿vale? En cuanto llegue al final, si no hay más preguntas, terminamos. Luna Tena me dice, alumna con diabetes, 11 años, hace casi a diario hipoglucemias a media mañana, una hora después de la comida del mediodía. Lleva bomba de Medtronic con monitorización continua. En el almuerzo no se pone bolo de insulina y he comentado con el padre que puede ser necesario, porque igual llega con mucha insulina activa a la comida. No sé cómo resolverlo. Quizás necesita menor cantidad de insulina en la comida del mediodía. Hace muchos picos tanto para arriba como para abajo. En muchas ocasiones, a estas edades, es como trasladar la frustración de los padres a nosotros, ¿no? Lo que pasa es que nosotros cobramos por ello y es nuestro trabajo. Y las mismas frustraciones y los mismos problemas que que tienen los padres en casa, pues lo tenemos nosotros con estas situaciones tan complicadas. Eh, Hombre, si me estás diciendo que hace hipoglucemias, eh, vale, a la media hora, hora después de la comida del mediodía. Pues aquí el problema es que no estaba entendiéndolo bien. El problema aquí, evidentemente, es que no estás haciendo unos buenos tiempos. Ya sabéis que la insulina tiene que ir acompañada en el tiempo correcto del alimento. Aquí está haciendo hipoglucemias porque estás poniendo la insulina antes o está tardando mucho en comer frente a esa insulina. Entonces hace una hipoglucemia a la media hora que tienes que corregir porque no te puedes pillar los dedos y al final termina de esa hipoglucemia haciendo un pico. Entonces tienes que trabajar esos tiempos de insulina, hidrato de carbono. Si hace esas hipoglucemias a la media hora, va a tener que comer antes. O si es una alumna que come muy despacio, que tiene problemas para comer, pues poner la insulina en dos tiempos, incluso poner la insulina a mitad de la comida, ir probando para evitar, porque aquí el problema es que los tiempos de insulina están mal calculados. Nunca espera después. Casi todos los días se lo pone después. Pues entonces tendrá que esperar un poco más. O partir la insulina rápida en dos. ¿Vale? Pero ya te digo, si hace hipoglucemias a la media hora, es porque la insulina está actuando antes de lo que debería. Y bueno, voy a compartiros otra vez lo que me pidió la chica. Si queréis dejarme alguna pregunta más, la dejamos. Y si no, pues terminamos, ¿vale? Em, a ver, espérate. Ahora. A ver, dame un segundo. Me imagino que te refieres a esto. Ya os digo, esto está en descargable PDF en el máster. Si tenéis interés en hacer el máster, pues que sepáis que estas cosas,
pues las tenéis, ¿vale? Así que nada, lo dicho, lo vamos a dejar aquí entonces, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya sido útil. Si tenéis algún tipo de duda específica, yo personalmente no os puedo ayudar del conjunto del máster, pero si tenéis alguna duda específica en cuanto a temario y demás de mi bloque de diabetes, pues me escribís por el Instagram, ¿vale? Sin ningún tipo de problema y yo os respondo cualquier duda. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya sido muy útil. Y bueno, nada, hasta la próxima. A cuidarse.